Shalom, amada Quijilá y amado pueblo de Elohim, que Yahweh les bendiga en esta hora. Vamos a iniciar con esta enseñanza que les traigo de parte del Ruach HaKadosh. Principalmente es especial a las mujeres, a la hija de Yahweh. El tema le he puesto la belleza interior de una hija de Yahweh. La belleza interior de una hija de Yahweh. Vamos a, vamos a estar conociendo qué valiosa es la belleza interior de la mujer. La escritura dice que la belleza de la mujer es primeramente del corazón, internamente. En segunda de Pedro 1:21, ahí nos está diciendo la palabra, primeramente antes de iniciar con el tema, nos está diciendo que toda la palabra fue inspirada por el Ruach HaKadosh. Yahweh usó hombres inspirados por el Ruach HaKadosh para hablarnos a las mujeres, al pueblo de Elohim, a las hijas de Yahweh, el cómo tenemos que llevar nuestra vida delante del Padre. Y esto quiero decir porque el apóstol Pedro fue inspirado para hablarle a la mujer en la modestia que la mujer debe de vestir. Y bueno, antes de iniciar vamos a hacer una oración para poner en manos del Padre esta palabra. Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Venimos, bendito Abacados, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, yo te doy gracias porque somos tus hijas y tú nos estás alineando conforme a tu voluntad, guiándonos por aguas de reposo y por pastos verdes. Que tu palabra en esta hora sea medicina, sea bálsamo, que tu palabra sea refrigerio, sea martillo, sea, Padre, sanando, liberando, restaurando y trayendo convicción al corazón de tus hijas. Que tu palabra nos alumbre en esta hora, Padre. Te ruego que tu Ruach HaKadosh tome control de mi vida, de mi boca, de mi cuerpo, de todo mi ser, para que esta palabra sea de bendición para tus hijas, para este pueblo que tiene oídos para oír lo que el Ruach HaKadosh está hablando a nuestras vidas. Gracias, Padre, lo ponemos en tus manos y declaro, Padre, que somos bendecidas porque somos correderas de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, como les decía, amada Quejilá, te decía que estos hombres, los que nos están hablando a través de la escritura, fueron inspirados por el Ruach HaKadosh. Y aún por las experiencias que ellos tuvieron, es como ellos estaban edificando a un pueblo. No era por lo que sentían en sus corazones, no. Es porque el Ruach HaKadosh los estaba guiando para edificar a un pueblo, a una quejilá. Así como nosotros como quejilá, en este tiempo estamos siendo edificados, estamos siendo preparados para que cada día entremos al reino de los cielos, para que el reino de los cielos venga a nosotros. Nos estamos encaminando con la palabra de revelación, porque en Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Dice que más, no está diciendo solo buscar, dice más buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y es lo que estamos haciendo, nos hemos dado a la tarea de edificar hasta Quejilá para que entremos al reino de Elohim. Así como hace días estábamos escuchando la escritura, recuerdo que fue en la vigilia de Mateo 5:16, donde dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres
para que vean nuestras buenas obras y sea el Padre glorificado. Eso es traer el reino, eso es manifestar el reino, que el nombre de Yahweh sea glorificado. Y por eso el Ruach HaKadosh quiere hablarnos a nosotros como hijas de Elohim, cómo tenemos que manifestar esa belleza que está dentro de nosotros. Porque sabemos que la natural, la que vemos exteriormente, esa se va a desvanecer. Vamos a ir a hacer polvo, pero lo interior, lo que está dentro, eso sí va a ser perpetuo. La salvación de nuestra alma, nuestro espíritu. Y bueno, y por eso vamos a ir en cómo nosotros, como hijas de Elohim, tenemos que manifestar esa belleza interior. ¿Dónde nos habla esto? ¿Dónde nos dice que tenemos que tener una belleza interior? Lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra, Primera de Pedro 3, 4. Pedro le estaba hablando al pueblo, principalmente a las hijas de Yahweh, les estaba compartiendo, diciendo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante del oído. Qué hermoso. Dice que es de gran estima delante del oído. Un espíritu afable y apacible. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué es afable? ¿Qué es apacible? ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Primeramente nos está hablando de que tenemos que tener la belleza interior. ¿Qué es lo que nos vamos a ocupar nosotros más? De lo interior, de lo que está adentro para que se manifieste afuera. La luz de Yahshua Hamashiach. Dice que en el incorruptible ornato. ¿Incorruptible qué es? Incorruptible es algo que no se corrompe, algo que no se desvanece, algo que no se destruye, algo que perdura. Dice ornato, quiere decir ornato como un adorno, como un aparato o un atavío. Eso es lo que significa ornato, un adorno. Por ejemplo, ¿qué se desvanece? ¿Qué se destruye? ¿Qué no dura una eternidad? Por ejemplo, la belleza exterior. Las mujeres se maquillan, el maquillaje se desvanece. No pueden durar eternamente con ese maquillaje. O sea, se pueden maquillar, pero al rato se cae, no dura. Esa belleza, tarde que temprano, se destruye. Ese es un ornato, es un adorno, es un maquillaje que no tiene incorruptible, o sea que no es puro, no es corrompido, es incorrompido. También, ¿qué más? Podemos ver la vestimenta. La vestimenta también se acaba. La vestimenta también es pasajera, no perdura, no es duradera. Cuando esa vestimenta es muy, demasiada vanidosa, entonces no dura eso. Entonces nos está hablando aquí Pedro, el apóstol Pedro, de lo incorruptible, de ese adorno que no se corrompe, que es duradero, que es perpetuo, que va a una eternidad con nuestro amado Yeshua, nuestro espíritu, nuestra alma. Quiero leer otra versión que dice en la NBI, Nueva Versión Internacional, que es lo que nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dice,
que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. ¿Y en qué consiste? Consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante del Elohim. Es lo que estaba diciendo. Es lo mismo que está diciendo en la Reina Valera. Está diciendo lo mismo. Lo incorruptible, lo que sale del corazón, ese adorno. ¿Pero en qué consiste? En un espíritu. En nuestro espíritu que sea apacible y suave. Porque cuando nosotros desarrollamos nuestro espíritu apacible y afable, es de gran estima delante del Padre. O sea, el Padre ve esa esencia en cada uno de sus hijas cuando lo desarrollamos. Ahora vamos a ver qué significa afable. Bueno, yo lo pude investigar en el diccionario Strong, en el número griego 4239. Se traduce praus, que significa pacífico, humilde, manso. Eso es lo que quiere decir afable. Quiere decir que el espíritu es pacífico, humilde y manso. Quiero decirles que nuestro espíritu ya tiene todo eso, pero hay una cosa por lo cual no se desarrolla. Yahweh nos dio su Santo Espíritu, nos dio un Rúa, un espíritu humano, pero nuestro espíritu no puede desarrollarse mientras algo lo está deteniendo. ¿Y qué es? El alma. El alma que está contaminada, el alma que está herida, el alma que está en amargura, el alma que está en rencor, el alma que está herida. Entonces, esa alma, mientras está herida, no deja que el espíritu humano se desarrolle y salga antes. Por eso el alma siempre está deteniendo al Rúa. Por eso tenemos que someter al alma a la voluntad de Elohim. Tenemos que meternos a procesos de sanidad, de restauración, de libertad. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar lo que ya está en nuestro Rúa, en nuestro espíritu. Entonces, en nuestro espíritu ya está eso que es afable, eso que es humilde, eso que es pacífico, ya está dentro. Pero el alma se opone, la carne se opone a que se desarrolle nuestro rúa, nuestro espíritu. Por eso el salmista David que decía, alma mía, alaba a tu Dios, a tu Elohim. O sea, le tenía que estar ordenando. Y nosotros debemos de someter a nuestra alma a la voluntad de Yahweh. Entonces, afable es un adjetivo con el cual se denomina a la persona con la cual se puede tener una conversación y un trato agradable y cordial. O sea, una persona afable, tú vas a poder tener una comunicación adecuada, un trato amable, un trato cordial. Esa persona tiene humildad. ¿Cuántas de nosotras nos hemos topado con personas que no tienen nada afable, que es todo lo contrario, que no se dejan, no se dejan evangelizar, no se dejan compartir, no permiten ni que les hablemos de lo mismo? Hay muchas personas, incluso mujeres, que no tienen un espíritu afable. No hay humildad, no hay mansedumbre en esas mujeres. Y no se puede tener una relación, una conversación sana. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no han desarrollado eso en su espíritu de ellas. Ahora vamos a ver qué es apacible. ¿Qué quiere decir apacible? En el diccionario Strong
En el número G 2272, que quiere decir en griego, 2272 se traduce Jesugíos. Jesugíos quiere decir quietud, desistir de actividad o lenguaje, apacible, reposadamente. Apacible es un adjetivo que puede emplearse para calificar a la persona dócil, afable, pacífica y de trato agradable. Aquí nos está hablando de las personas, de las mujeres o de los hombres también, que tienen un espíritu apacible, que es dócil, que es tranquila. Es una persona que sabe escuchar antes de hablar. Es una persona que guarda silencio, está en una quietud. Cuando dicen quietud, no quiere decir que está sin hacer nada. No, quiere decir que tiene una paz interior, una paz en su corazón, que nada la está perturbando, ni en nada la está desesperando, sino que está pacíficamente, que tiene un lenguaje reposadamente, tranquilidad, y puede estar esperando o escuchando algunas personas en una conversación y no va a estar hablando apresuradamente antes de escuchar lo que se está diciendo. Es una persona que es apacible, es una persona que se puede tener buen trato, es una persona que sabe hablar, como dice la escritura, que tú sí sea sí y que tú no sea. Y que sea una persona que aunque se vea que habla con pocas palabras, pero tiene prudencia, tiene un espíritu apacible de saber responder prudentemente. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Quién nos dejó ese ejemplo a seguir? ¿Ustedes quién pueden decir quién es el ejemplo a seguir? ¿Quién tenía un espíritu apacible y afable? ¿Quién nos dijo que Yeshua. es Yeshua? Amén. Yeshua, Él es nuestro modelo a seguir. ¿Dónde encontramos donde dice que Yeshua tenía este espíritu? Nosotros tenemos que desarrollar esto. Pero bueno, antes de ir ahí, todavía sigo compartiendo lo que es afable. Bueno, ya entendimos afable y apacible. Afable, esta palabra nos enseña que la mujer tiene que tener dominio propio. ¿Quién nos puede dar solamente ese dominio propio? Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach nos puede dar eso, de mantenernos en ese espíritu afable, en esa humildad, en esa mansedumbre, en esa paz. Esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra identidad, nuestra personalidad. ¿Cómo el Padre quiere que nosotros desarrollemos la luz y que alumbre más para que su nombre sea glorificado? Bueno, trabajando en el dominio propio de tener un espíritu afable, un espíritu dócil. Primeramente, un espíritu tranquilo, pacífico, para esperar en la voluntad de Yahweh, para obedecer a nuestro amado Yeshua. Apacible, como les estaba diciendo, no es de estar quieto sin hacer nada, no es una quietud pasiva de no estar haciendo nada. Eso no significa. Apacible es una habilidad de quedarte o de ocupar tu lugar en una ubicación, en ser prudente en tus palabras y en tu propósito. De otra manera podemos entender, es una habilidad tener un espíritu apacible
para estar en el lugar que el Padre nos tiene, ocupar ese lugar y no causar perturbación a otros con palabras o imposiciones o caprichos o terquedades. Una persona o una mujer que no tiene un espíritu apacible causa perturbación a los que están alrededor de ellos. Yo no sé si ustedes han encontrado con una persona que causa perturbación. Yo no sé si ustedes se han topado con alguien que habla y que no está quieta en su lugar. Es una persona que no se sabe ubicar, no sabe dónde va, no sabe quién es, no tiene nada, no ha reconocido, no ha valorado. Quiere andar de aquí, quiere andar para allá, quiere hacer muchas cosas y al fin no hace nada. O sea, no está ubicada en su propósito, no está ubicada en quién es. Entonces sus palabras, hay imposiciones. Ella quiere hacer lo que a ella le gusta, lo que a ella le place, no permite que otras personas hagan las cosas como las puedan hacer, sino quiere imponer. Quiere decir, así a mí me gusta que se hagan las cosas. Incluso es una persona que va a los hogares y está poniendo orden en ese hogar que no es de ella. Una persona con una imposición de que a mí me gusta que las cosas estén así, pero no es tu casa. Y a mí me gusta que estén así, no es tu casa. Una persona que no tiene paz, finalmente. Una persona que tiene pasividad es pacífica y no se anda metiendo. También dice aquí que es una persona que tiene terquedad. O sea, que quiere que se haga lo que ella dice, quiere hablar lo que ella dice, no guarda silencio, está hable y hable. ¿Y qué causa? Perturbación. Yo sí me he encontrado con personas, más mujeres, porque los hombres, esos hombres, esos hombres sí hablan, pero somos nosotras más las mujeres las que hablamos y hablamos y una cosa y otra y otra. Y yo creo que a veces muchas mujeres que perturban a sus esposos, no los dejamos tranquilos, les estamos diciendo una cosa, o sea, y ellos son más, más callados, que sí hablan, Tenemos pero un son más callados. cotorro No, sí. adentro. Entonces nosotras de todo queremos comentar, de la comida, de la ropa, de todo, o sea, nosotros tenemos de qué mucho hablar. ¿Y los hombres de qué hablan, no? Somos nosotras. Entonces, hay mujeres que no tienen espíritu apacible. Yo me he encontrado con unas que a mí hasta estoy esperando a ver a qué hora se calle. Pero no es que no, es Caspitan. que hablan cosas que no edifican. No es que hablen la palabra, que estén expresando, no, sino son cosas que traen del pasado, o sea, no hay quietud en su espíritu de ellas. Hay una desesperación y hay preocupación, entonces por eso están perturbando, por eso no hay una edificación. Y eso lo hemos enseñado en otras enseñanzas donde las palabras que hablamos. Entonces, esta persona que tiene un espíritu apacible sabe en dónde está, sabe cuál es su lugar, sabe que tiene que tener prudencia al hablar y sabe cuál es su propósito aquí en la tierra. No es una persona que no sabe qué hacer, no es una persona que se levanta y ya se le fue el día y otro día igual y otro día igual y no se está viendo nada, está desperdiciando el tiempo. Entonces nosotras, amaditas, nosotras tenemos que trabajar y identificar si en nuestra vida tenemos estos virtudes de ser con un espíritu afable o apacible. Tenemos que meditar, a ver, yo soy como soy. Yo sé dónde estoy, sé cuál es mi propósito, yo tengo personalidad con dominio propio, yo sé cuándo hablar y cuándo callar, yo sé manejar mis sentimientos, mis emociones.
Tenemos que visualizarnos en nuestro corazón, que esa belleza salga de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es de gran estima delante de los ojos de Yahweh. O sea que Yahweh está viendo y le agrada cuando tenemos un espíritu dócil, humilde, un espíritu pacífico. Yo les voy a dar 3 puntos. ¿Cómo vamos a desarrollar estas virtudes? Si ya las tenemos, gloria al Padre. Gloria a Yahweh si ya las tenemos. Si ya nos identificamos, decir, yo tengo este espíritu afable y apacible. Yo soy humilde, soy dócil, soy tranquila, yo tengo dominio propio, yo no ando gritando por todo o alzando la voz por todo. No, yo tengo un espíritu pacífico. Y si no se pueden identificar, bueno, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Hay 3 puntos que nos van a ayudar o que siempre están disponibles, pero hay que recordarlos. Esto todos los podemos ya saber, pero hay que recordar. La palabra viene para redarguir, para corregir. Y si en algo se nos ha olvidado, si algo hemos descuidado, bueno, por eso viene el Ruach acá a decirnos, yo quiero que te guíes por este camino que te llevo, y yo te voy a dar los pasos, las instrucciones para que puedas desarrollar estas virtudes. Número 1, ¿qué es lo primero que tenemos que tener para desarrollar un espíritu afable y apacible? Número 1 es que tú tengas una relación con el Padre. Ahí tú vas a encontrar la transformación de tu vida. Cuando una persona vemos que no hay transformación, es porque no hay relación con el Padre. No hay entrega. Sigue siendo la misma de 20 años, no cambia nada. Sigue con los mismos patrones de conducta, con las mismas actitudes y no hay una transformación porque no hay una relación. Cuando hay una relación con el Padre nos confronta en la intimidad y nos hace ver el pecado de nuestro corazón. Y es como nosotros entregamos, es como nosotros nos rendimos delante del Padre. Por eso, número 1 es, ten una relación íntima con tu Padre, con Yahweh. Ahí vas a aprender a ser sumisa ante la voluntad de Yahweh. Ahí vas a tener esa sumisión a obedecer la voluntad de Yahweh. Porque ahí en esa relación con el Padre, Él te va a hablar, el Rúa te va a hablar a tu espíritu, a tu Rúa, y te va a mostrar las áreas que Él quiere pulir. Él quiere que transformes, que te transformes, que dejes de hacer. Ahí te va a moldear el Padre en una mujer mansa y apacible. Ahí, en la intimidad con el Padre. Por ejemplo, Yahshua, él manifestó la mansedumbre cuando dijo ahí en el Getsemaní, cuando se estaba derramando su alma por lo que iba a ser a entregar su vida por nosotros, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces el Padre, en la relación que tenemos, nos va a pedir cosas que hacer y a veces no nos van a agradar, no nos van a agradar. Entonces, cuando tenemos nosotros que aprender a ser sumisa, primeramente a Yahweh. Yahweh nos puede pedir algo que, que no nos va a parecer al principio. No queremos dejar eso. Yo puedo ver que muchos pueden decir que tienen una relación con el Padre, pero ¿por qué no les ha revelado muchas cosas que nosotros ya sabemos? Si en verdad tienen esa relación con el Padre.
Por ejemplo, la restauración de todas las cosas. ¿Por qué no ha llegado ese momento? Porque si todos estamos en una relación con el Padre, es porque el Padre nos está hablando y nos está sacando. Porque a veces falta el clamor, falta decir, Padre, muéstrame la verdad. Porque un día mi esposo y yo así le pedimos al Padre en un tiempo de oración y de ayuno. Ya no queríamos, como que nosotros estábamos así dando vueltas, vueltas en el desierto y para allá y para acá. Y hasta que nos decidimos, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Padre, muéstranos cuál es tu verdad, porque aquí dicen una cosa, acá dicen otra, por allá dicen otra, y no sabemos cuál es la verdad. Y nosotros no nos vamos a salir de aquí hasta que tú nos reveles cuál es tu voluntad, cuál es la verdad que tú tienes, cuál es. Y el Padre responde. El Padre responde cuando uno clama, pero hay que clamar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hay que rogarle por su voluntad, por su verdad. Entonces, si no hay transformación en el pueblo, es porque falta una relación con el Padre. Falta una entrega, que sean uno en esa entrega de esa intimidad con el Padre. Intimar todos los días, intimar, intimar, y el Padre te va a ir hablando. Número 2, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es otro consejo para que puedas desarrollar este espíritu afable y apacible? Mejora tus relaciones con las personas. Mejóralas. Tienes que examinarte cómo te estás comportando, cuál es tu actitud delante de las personas. Recordemos Mateo 5:16. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cuáles son tus palabras que hablas delante de tus padres, de tus hermanos, de tu familia, de los amigos, etcétera, o de las autoridades? ¿Cuáles son tus palabras, tu comportamiento, tu actitud? ¿Cómo te expresas? Tienes que examinarte. Cuando estás reunida con ciertas personas, ¿cómo es tu reacción al compartir algo, al decir algo? ¿Lo dices con un espíritu de humildad? ¿Lo dices o lo dices con envidia, con, con alguna actitud de estar molesta? ¿Cómo es tu relación con las personas? Medita si tú estás causando alguna perturbación a esas personas, porque tenemos que examinarnos, amado pueblo, amada Quejilá. ¿Estamos nosotros perturbando a nuestro esposo, a nuestros hijos, a una persona con nuestra actitud? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Eso también nos va a ayudar para desarrollar un espíritu afable y apacible, porque nos vamos a identificar, bueno, yo perturbo la vida de mis hijos, ¿cómo los estoy perturbando? Porque no soy prudente, porque no soy mansa, no soy, no tengo paz, me desespero por todas las cosas, porque podemos ver que una madre que aspera, que está inquietando a sus hijos, porque sus hijos quizás ellos están tranquilos, están reposados, pero es la mamá la que está con una lucha de desesperación y ella puede estar perturbando a sus hijos sin darse cuenta por la actitud que está manifestando. Por ejemplo, en una situación, en vez de que ella manifieste que tiene un Elohim todopoderoso y que esa paz que ella está sintiendo la transmita a sus hijos, les diga a ellos, todo va a estar bien, el Padre tiene el control, no nos va a pasar nada, Yahweh es fiel,
Yahweh guarda a sus hijos. Pero si es todo lo contrario, está atemorizada, está gritando, está llorando, está echando gritos, maromas y saltos, pues está todo lo contrario. Entonces los niños, ¿qué van a recibir? Lo que están viendo. O sea, van a recibir ese espíritu de temor y no hay confianza en el Padre. Entonces esa mujer no tiene un espíritu apacible, tiene un espíritu de temor, tiene un espíritu de desesperación, de depresión. Entonces, ustedes ven eso, que eso es de gran estima ante los ojos de Elohim. Ustedes solamente comparen, amada Kejilá, comparen una mujer con esas virtudes, esas actitudes de desesperación, de todo lo contrario a la voluntad del Padre. Una mujer histérica, una mujer que grita, una mujer que anda y que no quiere, o sea, que anda afanada, que quiere hacer esto, quiere hacer lo otro y que quiere comerse el mundo en un minuto. Un ejemplo, vamos a decir así. ¿Será de gran estima delante de los ojos de Yahweh una persona así? No, claro que no. Pero una hija de Elohim que está representando su belleza, la belleza de Yahshua Hamashiach, porque el Padre a quién ve, a Yahshua su hijo, en nosotros. Y está mirando, dice, ella sabe, mi hija, que yo tengo el control y que nada va a pasar. Y está esperando reposadamente, confiando, alabando, adorando y dando gracias. Y entonces el Padre se contenta. Es un ejemplo que tú medites, amada Kejila, cuando tú ves a tus hijos hacer algo bueno. ¿Qué te va a pasar a ti? Te vas a contentar, te vas a agradar, va a ser algo en tu vida. Pero si ves todo lo contrario, obviamente te vas a molestar, no te agrada lo que están haciendo, te da tristeza. Así es el Padre. Solamente hay dos caminos, la manifestación de las tinieblas y la manifestación de la luz. Y si nosotros estamos alumbrando, estamos dando gozo al corazón del Padre. No estamos hiriendo el corazón del Padre. Ahora, amada Quejilán, vamos a ir a Efesios 4:2. Ahí nos va a decir la palabra, nos va a enseñar la palabra cómo tiene que ser nuestra relación con las personas. Y aquí es donde, pues me imagino que todos batallamos porque todos tenemos encuentro con las personas, con los hermanos, con la familia. Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está el espíritu que es de gran estima ante los ojos de Yahweh. Ahí está hablando nuestro hermano Pablo, le está hablando a los efesios. ¿Qué les está diciendo? Con toda humildad y mansedumbre. En otras palabras, puedo decirlo, con todo espíritu afable y apacible, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el espíritu que tenemos que tener, soportarnos. ¿Por qué nos está diciendo que hay que soportarnos? Porque sabe que vamos a tener controversias con las personas, porque saben que cada persona tiene un temperamento diferente. Hay unas que nos van a caer como miel, hay otras que nos van a amargar como limón. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué nos está enseñando? Pero tenga paciencia,
los unos a los otros. Ten paciencia con tu hermano que es gritón, que se, que no entiende, ten paciencia. Con aquel que está siendo muy cabezón que no entiende, ten paciencia. Con aquel que no entiende, ten paciencia porque a su tiempo entenderá. Y si no entiende por tu consejo, pues entenderá con el consejo del Padre, que es la vara, pero entenderá tarde que temprano. Y dice que nos soportemos con amor. Ahí está el espíritu apacible y afable, humildad y mansedumbre. Estos virtudes o frutos del Ruach HaKadosh te van a dar a entender cómo te debes de comportar con las personas, amando, soportando la relación. ¿Con quién? Con tu hermana, con tu esposo, con tus hijos, con algún familiar. Tienes que tener paciencia. Tienes que aprender a tener humildad. De esperar que ese pequeñito crezca y pueda desarrollarse. Porque a veces nosotros ya los que estamos más grandes espiritualmente, que sabemos más cosas, nos desesperamos con aquellos que apenas vienen caminando. Queremos que ellos avancen o que crezcan como nosotros ya lo sabemos. Y tienes que tener paciencia con ese esposo que el Padre te dio y que todavía no está en el camino completamente restaurado. Tienes que tener paciencia y soportar. Pero ¿cómo lo vas a soportar? Teniendo humildad y mansedumbre. Eso es lo que el Ruach HaKadosh nos dice. Vamos al paso número 3. Bueno, antes de pasar al número 3, quiero puntualizar algo importante que se me estaba pasando. En el punto número 2, para también relacionarte con las personas, si ya tienes una relación con el Padre, que es el paso número 1, y luego para poder tener una relación con las personas, ¿de dónde procede esa relación? De tener un encuentro con el Padre. Porque si no hay encuentro con el Padre, no te vas a poder manejar con las personas. No vas a poder soportar a las personas que tienen un temperamento muy fuerte, que son completamente agresivas. O sea, si no tienes una relación con el Padre. Porque cuando tenemos esa relación con el Padre, Él nos va a fortalecer, nos va a llenar de su presencia y nos va a dar la fuerza, la fortaleza, nos va a hacer como un escudo alrededor de nosotros para que esas personas no lastimen nuestro corazón. Vamos a estar fortalecidas. Entonces nada nos va a destruir porque vamos a tener dominio propio para manejar las circunstancias. Pero si ya nos mueve algo esas personas, es porque te falta intimidad con el Padre, te falta relación. Porque cuando tú tienes una relación con el Padre te llena. Y aunque tú estás herida, triste, el Padre te consuela, te habla, te rejuvenece y te dice, sigue adelante, amando y perdonando. Y la carga se hace ligera. Y así te puedes ir con aquellas personas y puedes manifestar las virtudes porque tienes una relación con el Padre. Pero si es todo lo contrario, no oras, no le pides al Padre fortaleza, te vas y entras a una atmósfera donde las tinieblas están con ira, con enojo, con situaciones, con circunstancias, y entras, ¿qué va a pasar? Te vas a contaminar porque no llevas una cobertura, porque no llevas una protección del Padre, porque vas así sin cubrirte con la sangre de Yeshua. Entonces esas palabras que te dicen te van a herir, te van a ofender, y tú ¿qué vas a hacer? Vas a estar herida y vas a abrir una brecha y el enemigo entra, y ya entrando el enemigo empieza a dañar tu corazón y luego viene la enfermedad al cuerpo porque abriste una puerta. ¿Por qué? Porque no hubo un antes de estar con el Padre. Cuídame, protégeme, fortaléceme. Tengo que estar en una reunión familiar con mis personas inconversas, con la familia que no conocen del Padre. Cubre mis oídos, mi mente y dame dominio propio para yo estar ahí
y que nada perturbe mi vida. Y así es como el Padre nos ha ido a defender. Como Yeshua salía y se enfrentaba con los fariseos, con los escribas, si él tenía antes una relación con el Padre. Él antes se apartaba, buscaba al Padre y luego se iba y se enfrentaba en el día contra esas personas que lo maldecían, que lo querían apedrear, que lo estaban persiguiendo. Y Yeshua no se andaba comiendo las uñas ni en desesperación. Él sabía que iba a la cobertura de su Padre guardando su vida. Pero había una relación, una entrega con su Padre. Ahora, número punto 3. Seguir los pasos de Yeshua, andar como él anduvo y dejó un mandamiento. Ese es el número 3. ¿Qué es lo que te va a ayudar a desarrollar un espíritu apacible y afable? Seguir los pasos de Yeshua. Obedecer el mandamiento que nos pidió, porque es un mandamiento lo que él dejó en su palabra. Mateo 11:29. Él dejó un mandamiento. Él dejó y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Mediten en esta palabra que dice aprended. No está diciendo y hagan. No, nos está diciendo que vamos a aprender a desarrollar estas virtudes porque no es fácil. No es fácil para llegar a estas virtudes como Yeshua Hamashiach. Por eso nos está diciendo, aprender de mí, que aprendamos de Yeshua. Dice que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es el número punto 3 que nos va a ayudar a desarrollar. Tenemos que aprender de Yeshua. Él tenía un espíritu afable y apacible. Tenía mansedumbre y humildad. Lo mismo que dijo Pablo, lo mismo que dijo Pedro y lo mismo nos confirma en el Evangelio. Siempre la palabra te tiene que confirmar en el pacto renovado y en el antiguo pacto. Siempre te tiene que confirmar la palabra, porque es uno Yeshua. Entonces se está diciendo, ese es el mandamiento, aprender, aprende, como los niños, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a sumar, tienen que aprender a ir al baño, tienen que aprender a comer, tienen que aprender a decir buenas tardes, buenas noches, tienen que aprender a decir gracias. Es lo que nos está diciendo Yeshua. Aprende, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros tenemos estas virtudes en nuestro espíritu, vamos a tener paz en nuestra alma. ¿Por qué nos provocamos? El número 3 es seguir los pasos de Yeshua, andar como él anduvo. Él dejó un mandamiento. Mateo 11:24. Él dejó este mandamiento y él dijo, aprende de mí. Yo soy manso y humilde y vas a tener paz en tu corazón, en tu alma, porque te vas a evitar muchos problemas. Yeshua, cuando lo injuriaban los escribas o los fariseos, él no respondía antes, él los dejaba escuchar. Incluso Yeshua ya sabía lo que pensaban, porque él era nuestro Adonai. Él ya sabía lo que los fariseos estaban tramando contra él, lo que estaban diciendo. Pero él no abría boca antes. Él tenía mansedumbre y humildad. Y él estaba esperando que ellos dijeran lo que dijeran y solamente él respondía, si tú lo dices, o él respondía, de cierto digo esto y esto, pero nunca respondía con ofensas
ni con maldiciones. Él respondía conforme a su palabra. Él decía las cosas como eran, conforme a la voluntad del Padre. Él no andaba gritando, no les tenía que gritar. Él se mantenía en esa mansedumbre, él era manso, que llegó hasta la cruz, hasta el madero, entregó su vida y todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él soportó con paciencia por amor, porque él tenía un espíritu afable y apacible, que es de gran estima ante Yahweh. Eso es lo que nos va a manifestar a nosotros. Estamos hablando a las hijas de Yahweh. ¿Cuál va a ser tu belleza interior? Desarrollar estas virtudes, desarrollar tu espíritu para que tengas esa identidad, para que vean y digan, ella es una hija de Elohim, se ve por la belleza de su corazón. Porque eso es lo que vale más, la belleza interior. La del cuerpo se va a acabar, se va a hacer polvo, pero la interior no. Esa debe de ser nuestra meta, amada Kejilá, llegar a la semejanza de nuestro amado Adonai Yeshua Hamashiach. Tener ese espíritu afable. Eso nos va a definir la luz que está en nuestro corazón. Eso nos hace ser amadas, perdonadas, aceptadas, herederas de Yeshua Hamashiach. Ahora yo quiero decirte, entrega tus debilidades a Yahweh. En un momento tú le has entregado tus debilidades al Padre en oración. Reconócelas, exprésale, pero sé sincera. Reconoce cuáles son tus debilidades. ¿Qué es lo malo que fluye en ti? ¿Qué es lo que está contaminando tu vida? Es bueno pedir ayuda al Padre. Dice que todo aquel que pide, se le da. Entonces pídele al Padre que te ayude. Pídele. Entrégale tus debilidades al Padre. Él te va a dar el poder para lograr lo que para ti es imposible. Él te va a dar la fuerza para desarrollarte y para que cumplas su propósito. Pero hay que entregar nuestras debilidades. Ahora sí, ustedes se ponen a meditar. Si ustedes tienen un espíritu afable y apacible, y ustedes van a meditar, y si a ustedes les falta, tienen que pedir ayuda al Ruach HaKodesh. Tienen que decirle, esta es mi debilidad. Yo tengo todo contrario a este espíritu afable. Les digo, amada Quijilá, amado pueblo, porque yo lo viví. Yo tengo 11 años en el camino del Padre y yo viví esto. Yo no tenía un espíritu afable. Ahora, yo le voy a pedir a la Quejilá que ellas me califiquen si ustedes han visto en mí un espíritu afable y apacible. Ustedes son los que me pueden, incluso mi esposo también, pero yo les estoy enseñando a ustedes, ustedes van a ver si lo que yo estoy enseñándoles, ustedes han visto un espíritu afable y apacible en mi vida. Porque yo tengo 11 años que entregué mi vida a Yeshua y en esos 11 años yo he venido de proceso en proceso, de entrega en entrega al Padre, pero también le he pedido mucha ayuda. Le he dicho, Padre, yo tengo debilidades. Y estas son mis debilidades. Estos son mis defectos. Ayúdame. Y solamente yo he tomado una palabra que dice, bástate de mi gracia porque ella se perfecciona en tus debilidades. Bástate de mi gracia. Eso lo encontramos en segunda de Corintios 2, 12, perdón. Segunda de Corintios 12:9.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuanto más débiles somos, más débiles, más fuerte es el Padre en nosotros. Yo he aprendido a ser mansa, me ha costado, no ha sido fácil. A decir no cuando yo quiero decir otra cosa, cuando yo quiero responder otra cosa, pero es aprender. El mandamiento que nos dejó el Padre, Yeshua, aprender de mí, porque se tiene que aprender. No es de que ya lo tengo y no, no. Eso es mentira. Todos tenemos que aprender, todos estamos aprendiendo, pero si no lo pedimos, si no lo buscamos, si no tocamos, no se va a abrir, no se va a dar. Por esto la enseñanza viene, estás batallando en esta área, pídele, entrégale tus debilidades al Padre. Dile, Padre, aquí están mis debilidades. Mira, yo soy muy así, iracunda, me desespero, no quiero pagar el precio, me cuesta hacer tu voluntad, porque yo se lo decía al principio de mi camino. A mí me costaba mucho caminar. Yo no estaba acostumbrada a caminar y cuando yo llegué con mi esposo y me casé, a mí me tocó andar caminando y en el sol. Entonces, para mí eso era, yo no estaba acostumbrado y luego llegaba con los pies todos con ampollas, que los zapatos me hacían ampollas y llegaba a quejarme y yo decía que me dolía y que ya no quería y luego cuando me decían que estaba más morenita de lo que ya estoy, entonces yo tampoco quería salir así. Y me costaba hacer la voluntad del Padre, no lo quería hacer. Y yo decía, Padre, ayúdame, si usted me pidió, si usted me dijo que quería que yo le sirviera y yo me canso y yo, incluso yo traía algunas enfermedades que también me impedían caminar y aún así yo tenía que caminar. Y a veces me quedaba tirada en la calle con mi esposo porque era un dolor que yo traía en la pierna y me quedaba ahí y tenía que levantarme y seguir. ¿Por qué? Porque, amada Quejida, cuando empezamos el ministerio, mi esposo y yo, que yo empecé a evangelizar, a acompañarlo a predicar, como nosotros eh, dependíamos del Padre por fe, así vivíamos por fe o vivimos por fe de lo que el Padre nos bendice, nos provee, pero en ese tiempo no teníamos ovejas, no teníamos rebaño, solamente predicábamos. Entonces, este, si nos daban alguna ofrenda en la calle, esa ofrenda la teníamos que guardar. O sea, guardarla para ir a hacer la obra del Padre. Entonces, si me tocaba caminar, tenía que caminar, porque para ahorrarme un pasaje, tenía que ahorrarlo para comprar otras cosas. Por ejemplo, a veces que necesitaba una Biblia, que teníamos que compartir una Biblia a alguien que se entregó, pues de todo lo que nos daban teníamos que ir juntándolo, juntándolo, y a veces, ¿qué nos tenía que pasar? Pues ir caminando para administrar esa ofrenda y no gastarla en los pasajes. Y caminábamos de un lugar a otro. No, a veces era una hora caminando, una hora y media caminando. Y entonces todo eso, así el Padre trató conmigo y yo me enojaba y ya no quería caminar, ya no quería andar en el sol, con sed, con hambre, y yo me desesperaba. Y yo me irritaba y yo decía que era muy, muy difícil el camino del Padre así. Y que yo ya no quería seguir. Pero el Padre en su amor, en su misericordia, siempre venía y me consolaba. Y me decía, me hablaba de gloria, pero en ese momento yo no entendía qué era su gloria. ¿No entendía? Entonces, cuando yo ya veía lo que sucedía, cuando le predicábamos a una persona, eso ya venía a transformar mi corazón. O sea, que yo empezaba a valorar que todo lo que pasaba era con un propósito. O sea, no importa si tengo sed, si tengo hambre, si ando en el sol. Lo importante es que las almas sean salvas, de que reciban la palabra, de que el Padre hace algo en ellas. Y así aprendí.
Aprendí, pero como dice la palabra, aprender. Y me costó a mí desarrollar esa humildad. Hoy que yo lo puedo decir, bueno, yo puedo decir que tengo humildad, pero me costó. No fue de un día para otro, fue un proceso. Y yo le doy gracias al Padre, pues no son muchos años, pero sí 11 años que me ha ayudado a poder desarrollar parte de los frutos del Ruach HaKodesh. Pero, ¿qué le dije al Padre? Le entregué mis debilidades. Le entregué lo que para mí era un esfuerzo mayor, o sea, que no estaba acostumbrada a depender de Él. Entonces, esto me ayudó a mí, por eso yo se los comparto. Entreguen sus debilidades al Padre y Él va a perfeccionarlas en esa debilidad con su poder. Y el poder del Padre se manifestará sobre tu vida. Ahora nuestro anhelo, ¿cuál va a ser? Que Yahweh hable bien de nosotros. Que Yahweh diga, esta es mi hija amada en el cual tengo complacencia, en el cual es de gran estima delante de mis ojos. Y con esta cita vamos a concluir Isaías 43:4. Esta es una cita muy bonita. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé. Qué hermoso. Dice el Padre que a sus ojos somos de gran estima, somos honorables y nos ama. Somos sus hijas, somos sus princesas, somos sus amadas, somos la niña de sus ojos, somos de gran estima y Él quiere que guardemos esa belleza interior. La belleza interior de nosotras las mujeres parte de adentro hacia afuera en la medida que manifestemos a Yahshua. Esa belleza la vamos a ir desarrollando mientras Yahshua sea manifestándose en nosotros. Es como vamos a ir, ahora sí como podemos decir, embelleciéndonos, hermoseándonos, mientras Yahshua sea resplandeciendo a través de nosotros. Esa es la belleza interior de una hija de Yahweh, con un espíritu afable y apacible que es de gran estima ante los ojos de Elohim. Y bueno, con esto concluimos. Que esta palabra sea de bendición, que trabajes en ella, que lo desarrolles, porque son frutos que tenemos que dar. Más nosotras como esposas, como madres, como hijas también. Y sobre todo, como embajadoras del reino aquí en la tierra. Tenemos que desarrollar estas virtudes. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Y bueno, yo te invito a que oremos para pedirle al Padre que desarrolle estas virtudes, que nuestro espíritu crezca, se desarrolle. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, yo presento en esta hora a tus hijas que han dispuesto sus corazones para estar aquí, para escuchar este mensaje, que esta palabra traiga esperanza, traiga la obra redentora de la transformación de tu Ruach HaKadosh en ellas, en nuestros corazones, para que la belleza que es perdurable, que es incorruptible, nazca de adentro hacia afuera, en la medida que Yahshua HaMashiach sea alumbrando. Te pido, Padre Eterno, que en esta hora entregamos nuestras debilidades, lo que nosotros no podemos hacer, lo que nos cuesta trabajo hacer. Lo entregamos a tus manos.
Y te pido, Padre, que bendigas tus hijas, bendigas este pueblo, Padre, y que nos ayudes a caminar en este diseño que tú tienes para nosotros, para que tu nombre sea glorificado y podamos decir, Padre, que somos de gran estima delante de tus ojos, que tu amor es grande, que esta obra maravillosa de tu Ruach HaKadosh nos siga moldeando, nos siga edificando y transformando para gloria y para tu honra. Yo las bendigo, bendigo a las mujeres, bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanas y que sean bendecidas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.